es el material audiovisual de la 11ª sesión del ciclo de formación Crisis de civilización y transiciones postcapitalistas. Lleva por título Geopolítica de la energía, fue presentada por mí, mi nombre es José María Iniesta, soy miembro del Instituto de Transición y licenciado en Ciencias Políticas. Se celebró el 24 de abril en la Asociación Enredarte en Móstoles. El objetivo de esta sesión es explicar un poco, ilustrar por qué toda la materia que tiene que ver con geopolítica y con geoestrategia está vinculada directamente al cenit del petróleo y a la escasez en hidrocarburos y su consecuente crisis energética derivada. Hablaremos primero de unos conceptos generales en este área, para a continuación pasar a describir un poco cuál fue el ascenso de los Estados Unidos y por qué ahora mismo el declive de su hegemonía es inexorable. A continuación explicaremos un poco cuál es la situación del mercado internacional del petróleo, centrándonos en el área de Oriente Medio, y para pasar a continuación a hablar del gas ruso e iraní. A continuación nos centraremos en dos pequeños ejemplos, pero bastante ilustrativos, sobre cuáles son las posibilidades de la geoestrategia en cuestiones energéticas y cuáles son las problemáticas que puede acarrear, centrándonos en Venezuela y en Nigeria. Cerraremos esta sesión extrayendo unas conclusiones sobre toda esta sesión. Bueno, como conceptos generales, lo primero que queríamos era dar a conocer estos tres conceptos: el de seguridad energética, que está vinculado a la apreciación subjetiva de las comunidades políticas sobre la capacidad que tendrán en el futuro de seguir conservando las fuentes de energía de las cuales se nutre su sistema económico. La dependencia energética depende de, por un lado, la conectividad, es decir, de la capacidad de establecer nuevos nexos entre las áreas donde se produce la energía y donde se consume, y también de la diversidad de esos proveedores de energía o fuentes proveedoras de energía. La intensidad energética de la economía está vinculada a el peso relativo que tiene la energía en la generación y en los procesos productivos de las comunidades. Bueno, vamos a empezar, aclarados estos tres conceptos, a centrarnos en cuál es la evolución de los Estados Unidos, cómo consiguieron posicionarse como país hegemónico en las relaciones internacionales y por qué su declive es inevitable. Para comenzar la narración de lo que nosotros interpretamos que ha sido el ascenso de los Estados Unidos, hace falta centrarse en los acuerdos de Bretton Woods en 1944, cuando a finales de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos veía el riesgo de que su economía entrase en declive, fruto del fin de la economía de guerra y con el ascenso del resto de países y la vuelta a la situación prebélica. Entonces, en estos acuerdos lo que trataron de conseguir era un sistema de relaciones internacionales comerciales fundamentado en el librecambismo, es decir, en el fin del proteccionismo y de los aranceles, de tal manera que una economía como la americana, que estaba situada con gran ventaja con respecto al resto de sistemas industriales o del resto de naciones, iba a poder gozar de una gran ventaja, de tal manera que lo que hizo fue instituir un par de organizaciones, una de ellas es el Fondo Monetario Internacional y otro es el Banco Mundial, encargadas de promover este sistema de librecambismo. Aparte de ello, constituyó un sistema financiero internacional en el cual iba a ser el dólar con una referencia, con un patrón oro fijado únicamente en esa divisa, y el resto de divisas que orbitarían en torno al cambio con respecto al dólar. Transcurrido el tiempo, manteniéndose con este sistema que le permitía ser la fábrica del mundo, hasta los años 60, en los cuales se manifiesta Alemania y Japón como
competidores fundamentales de esta economía. Es decir, pasaron de ser consumidores a ser competidores. Junto con la guerra de Vietnam y con el ascenso de otras economías, esto produjo un descenso en la productividad de los Estados Unidos y una rebaja en sus reservas de oro, lo cual ponía en riesgo todo el sistema financiero y de divisas internacionales. ¿Qué es lo que hizo Nixon después de los años 60, en los años 70? Lo que hizo fue desvincular el dólar de su patrón oro, de tal manera que fuese una moneda fiduciaria y que se mantuviese con la confianza en la economía de los Estados Unidos, desligándose de esas reservas federales de oro que estaban en constante reducción. 2 años más tarde, en 1970, en una de las jugadas más audaces de los gobiernos americanos, instauraron el petrodólar. Es decir, Kissinger, en un acuerdo en un principio secreto con el príncipe Faisal de Arabia Saudí, estableció que el principal productor de petróleo, que era esta nación, Arabia Saudí, iba a comercializar su petróleo solamente en dólares, a cambio de obtener la protección por parte del ejército norteamericano de sus reservas de petróleo, defendiéndolo de posibles o eventuales invasiones por parte de Israel, de Irán o de, en esos tiempos, la Unión Soviética. Con este sistema ganaron distintos agentes internacionales. Por un lado, Arabia Saudí y las élites sauditas conseguían mantener intacto sus reservas de petróleo y garantizadas la propiedad de estas. Por otro lado, el lobby de presión de los Estados Unidos, de la industria armamentística y del ejército conseguían establecerse como herramienta necesaria para la economía estadounidense, con unos fondos siempre crecientes, y por otro lado las finanzas americanas sitúan al dólar como divisa más importante, porque era con esta moneda con la que se iba a comercializar el petróleo en términos mundiales. Por otro lado, esta ventaja financiera permitía a la industria americana comprar materias primas a precios muy costes y venderlo a precios más altos, con una ventaja en la balanza de pagos muy positiva. Esto ocurrió en 1970 y se mantuvo de forma firme, incluso afianzada, a partir del derribo y de la caída del bloque soviético, hasta los años 2000, en el que el plan Petróleo por Alimentos y en el que algunas de las economías europeas más importantes, como pueden ser Francia y Alemania, trataron de promover un comercio de petróleo al margen del dólar. Es decir, trataron de convencer a Saddam Hussein de que vendiera su petróleo con este plan en euros en lugar de en dólares. Bien, Estados Unidos pasó al contraataque, de tal manera que incluso en 2003 este país resultó invadido, Irak, por parte de Norteamérica. Lo mismo ha pasado con otros países. Solamente por citar, vemos que Libia, que es otro de los países que estaban interesados en comercializar con una moneda distinta del dólar, ha sido invadido. Venezuela está teniendo problemas de política interior a menor nivel, pero Siria también trató de hacer lo mismo. De hecho, ahora mismo se encuentra en una situación de guerra interna, y pasa lo mismo con otras áreas del planeta. En la diapositiva siguiente, como podéis observar, se ve la diferencia y la desvinculación del dólar, de la cantidad de moneda en circulación, que está señalado con una línea azul, y de las reservas de oro, que a partir de los años 60 comenzaban a descender. Fue en esa época, a partir de los años 70, cuando existe una completa desvinculación entre unas demandas de petróleo entre unas reservas de petróleo cada vez más bajas
y un dólar en constante ascenso en su número. El siguiente gráfico revela cuál es la evolución de la moneda, del dólar, dentro del panorama mundial. Hasta los años 2000 la moneda fue ascendiendo conforme iba siempre ascendiendo la cantidad de petróleo producida. A partir de que desciende la cantidad de petróleo producido, pues podemos ver los años 2000 en adelante, superada esa meseta, comienza a decaer esta moneda. Es un efecto de la vinculación entre el dólar a la producción de petróleo. Si es el petróleo el que sostiene la producción de dólares, la generación de esta divisa, a medida que el petróleo decae en su producción, decaerá también la demanda de esta moneda. Tiene también un peso importante en la evolución de otras divisas, de otras monedas que están evolucionando. El siguiente gráfico ilustra cuál es la situación del gasto militar en términos planetarios. Estados Unidos representa el 46% del gasto mundial en términos militares, pero no es una causa de su hegemonía, sino una consecuencia necesaria para poder seguir manteniendo el orden económico propuesto entre Kissinger y Arabia Saudí, que es el mayor productor de petróleo. Es decir, es necesario que Estados Unidos mantenga su contrato, en el cual está la cláusula de que tiene que ser el garante de las defensas territoriales de estas áreas. Por eso tiene que invertir tantísimo dinero en gasto militar. Como hemos mencionado antes, al declinar la producción de petróleo, declina la potencia económica de los Estados Unidos, y se observa también en los distintos acuerdos comerciales que están desarrollando otras potencias económicas, pues entre ellos China, que es la primera economía mundial que haya superado a los Estados Unidos, alcanzando acuerdos de comercio con Rusia en materia energética, con Brasil, con Japón, con Australia, con Chile en materia mineral y agroalimentaria, o con los mismos Emiratos Árabes Unidos también en materia energética. Irán, uno de esos países que está siendo señalado por parte de los Estados Unidos, exactamente igual, está alcanzando acuerdos con Rusia, con China y con India, que son dos de las potencias económicas que ahora mismo crecen a unos ritmos más altos, o con el mismo Japón. También así, por ejemplo, India y Japón están alcanzando acuerdos comerciales en los cuales las transacciones se realizan al margen del dólar. Es decir, el dólar consiguió imponerse como moneda clave dentro de la economía mundial, porque era la moneda con la que se realizaban las transacciones, pero a partir del declive del petróleo y de los acuerdos comerciales del resto de países, está entrando en un claro declive. A medida que su economía va a verse cada vez más reducida, va a verse adelgazada, las posibilidades de mantener unos costes militares tan altos es posible que se vean reducidos. Centrémonos ahora en cuál es la situación del mercado internacional del petróleo y del gas. El gráfico que estáis viendo, o el mapa que estáis viendo ahora mismo, lo que hace es, en lugar de representar la superficie terrestre de los países, las áreas de las zonas que ocupan, vienen valorados, vienen medidos y vienen representados en función de cuáles son sus reservas probados de petróleo. Así observamos que países como Arabia Saudí, Irak, Kuwait, Irán o Venezuela se convierten en grandes potencias porque tienen reservas fuertes de petróleo. Se convierten en potencias, o por lo menos en países muy relevantes. Sin embargo, los grandes países consumidores, como puede ser Europa o los Estados Unidos, ven reducido o muy reducido su superficie
porque no tienen apenas reservas. Nos lleva al siguiente mapa, que es un mapa de los más usados comúnmente, en el cual viene señalado con una elipse cuál es el área en la cual están todavía en el subsuelo el 70% de las reservas mundiales. Si observamos, es un área bastante restringida, es un área bastante pequeña, concentrada en Oriente Medio y en la zona central del supercontinente euroasiático, y es en esa reducida área donde se concentra el gran volumen de las reservas mundiales, lo que explica que sea una zona de tantísimas tensiones. Pasamos al siguiente gráfico y observamos cuáles son los principales movimientos comerciales. Es decir, la energía, al igual que otras materias primas, existe una gran deslocalización entre las zonas productoras y las zonas donde es consumido. El petróleo se está en esas zonas que os hemos señalado anteriormente y circula hacia Europa, hacia Japón, hacia China, hacia la área euroasiática y hacia los Estados Unidos en gran volumen para ser utilizado por la industria de los países ricos. Esto representa la gran desigualdad que existe entre la riqueza de los países subsumidos o empobrecidos, aunque tengan unas élites que dirigen el país y que se aprovechan de esa balanza de pagos con muy claramente enriquecidas, pero tienen una población empobrecida y toda esa riqueza se deslocaliza hacia las zonas de las grandes metrópolis neocoloniales que representan Occidente y los países ricos. Bien, el siguiente mapa es un mapa en el cual se centra en el área de Oriente Medio. Podemos observar cómo es Irán, el país que se encuentra en el centro, rodeado de países que están o bien en situaciones bélicas, como puede ser Afganistán o Irak o Siria, o bien países que se encuentran dentro del área de influencia de los Estados Unidos, como Arabia Saudí, los Emiratos Árabes o Qatar, o bien países que tienen bases, como por ejemplo Uzbekistán, o son claramente aliados, como Turquía. Todo este área circular que rodea Irán, y lo observamos muy bien en el siguiente mapa, en el que vienen marcados cuáles son las bases americanas permanentes o temporales que rodean Irán, lo que tratan es de impedir que la segunda potencia en términos de reservas de petróleo sea capaz de comercializar, independientemente de los dictámenes de Washington, con su petróleo, de tal manera que el oleoducto que se planteaba que saldría de Irán pasando por Irak y llegando a Siria ha sido cortado de raíz, invadiendo Irak y generando una situación bélica en el interior de Siria. Exactamente lo mismo ocurre con áreas como Afganistán, en las cuales supone un corte, una interrupción del paso por vía terrestre del oleoducto que podría conducir el petróleo de Irán hacia China o hacia India, y tiene necesariamente que pasar por Pakistán o bien conducirse por vía aérea. Estados Unidos intentó desarrollar una situación de tensión más agudizada con Irán, generando una situación prebélica. Si bien los misiles de largo alcance de Irán, que son capaces de bombardear las áreas productivas de Arabia Saudí, de Qatar o de los Emiratos Árabes Unidos, y también podrían alcanzar Israel, aparte de el control que podrían ejercer sobre el estrecho de Hormuz, que es un área de paso de los grandes petroleros que deben conducir todo ese petróleo a las áreas donde es consumido de la economía mundial, cerrarlo con bombas antibuques, con minas antibuques, lanzándolas al estrecho, rechazó la idea de que
Estados Unidos invadiese este país. Si pasamos al mapa siguiente, podemos ver cuáles son las distintas áreas, cómo las fronteras se desdibujan con los distintos identidades culturales o nacionales que se ven atravesadas por las fronteras, y vienen representados también cuáles son los países con armamento nuclear. Podemos observar que China o India, que están deseosos de alcanzar esas reservas de petróleo que puede comercializar Irán, tienen armamento nuclear exactamente igual que Pakistán, Rusia o Israel. Pasamos al área siguiente y nos centramos en la zona de contacto, que puede ser uno de los focos de mayor tensión en el futuro, si no lo está siendo ya en el presente de una forma soterrada, que es el área de Baluchistán, en el que coinciden una zona fronteriza de Irán con Pakistán, con los dos puertos que forman parte del collar de perlas de China, siendo Pakistán un país que limita sea con China, sea con la India, es decir, sería uno de los lugares de paso del petróleo iraní para alimentar las dos grandes potencias económicas que suponen China e India. Si pasamos a continuación, observamos cuál es el collar de perlas chino, es decir, el circuito marítimo que recorren los petroleros chinos para nutrirse, para ser cargados tanto en Yemen como en Sudán, en África, o en Irán y Pakistán. Este collar de perlas, estos distintos puntos estratégicos que defienden las rutas, tienen que pasar por puntos claves. Uno de ellos es el puerto de Chabalar, que está cerca del estrecho de Hormuz en Irán. Otro de ellos es el estrecho de Malaca, entre Malasia e Indonesia, y el proyecto del istmo de Kra en Tailandia, que acortaría y evitaría el paso por el anterior estrecho. Bien, esta ruta comercial es la que está permitiendo a China mantener esos ritmos de suministro energético, que hace que su economía que esté creciendo de forma más aguda que el resto de economías mundiales. Si pasamos, y con esto estamos ya concluyendo las distintas áreas territoriales del continente euroasiático, nos centraremos en el gas. Irán es la segunda reserva también de gas. La primera de ellas es Rusia. Esto explica cuáles han sido los focos de tensión que han sucedido tanto en Ucrania como en Georgia en los últimos años con respecto a Rusia. El área iraní, pues ya lo hemos comentado anteriormente, junto con el petróleo. La siguiente imagen es la de los gaseoductos de Rusia. Existe una tendencia decreciente por parte de la estrategia de distribución energética de Rusia de discriminar el paso a través de Ucrania, de Kiev, que ahora mismo está representando el 50% y cada vez va a representar cuotas menores, y está apostando mucho más por el desarrollo y el aprovechamiento de otros ductos que o ya están construidos o están en proceso de construcción, como por ejemplo el Nord Stream, que pasa directamente desde territorio ruso a través del mar, va a alimentar la industria alemana. O bien otros tipos de ductos que aprovecharían la zona sur para llegar a ser comercializados en el centro de Europa, de tal manera que se generen alternativas a la cuestión ucraniana. Y por otro lado, continuar la venta de su gas con otras economías como son la china, la coreana, la japonesa o la India, a través del desarrollo de otros conductos que vehicularían ese gas hacia Oriente.
Con esto hemos cerrado las distintas áreas principales. Vamos a centrarnos en los dos ejemplos. Vamos a centrarnos por un momento en América Latina. Como podéis observar en el gráfico, representa un volumen de energía primaria más reducido, que es del 9,27%, del cual, y siguiendo las fuentes de la British Petroleum, Venezuela representaría el 69%, algo más de 2/3 de esa energía primaria. De todos modos, en términos globales, se sigue reduciendo de forma significativa cuál es la importancia de Venezuela en el mercado internacional. Vamos a analizar el caso. Si nos damos cuenta y leemos en el panel superior a la izquierda, observamos que Norteamérica representa un volumen muy amplio, casi total, de ventas por parte del petróleo de Venezuela al resto del mundo. Esta situación de comprador único genera una situación de dependencia muy grande, pues resulta difícil diversificar o mantener la soberanía y la independencia cuando quien te compra el producto es un solo cliente, por una cuestión en gran medida geográfica, pues las dificultades de transporte desde Venezuela hacia Europa o desde Venezuela hacia China o India resulta mucho más costoso. Sin embargo, Estados Unidos se encuentra en una zona mucho más cercana y eso favorece la exclusividad económica en el mercado. Pero no es simplemente esa la única dificultad con la que se encuentra. Tiene como principal cliente a uno de sus enemigos políticos, sino que todo el desarrollo en la generación de procesos de convergencia regional que está desarrollando Venezuela en Latinoamérica, generando acuerdos comerciales con Bolivia, con Ecuador, con Paraguay, con Argentina, con Cuba, vendiéndoles a un precio inferior al mercado internacional, favorece esa integración regional de todo el área latinoamericana que anteriormente había estado subsumida a los intereses de Latinoamérica, pero genera un descenso en los ingresos por parte de la economía venezolana, lo que dificulta el mantenimiento de la puesta en marcha, el mantenimiento de las políticas sociales desarrolladas por el gobierno de Chávez y de Maduro en estos últimos años. Es decir, se encuentra en la diatriba, en la necesidad de elección entre los procesos de integración regional de América Latina con los procesos de mejora y de desarrollo de los niveles de vida de su población interna. Y esa es la dificultad principal y uno de los procesos más importantes que se están dando en este país. El último de los ejemplos que queríamos nombrar era Nigeria. Nigeria como ejemplo significativo de cuánta desgracia puede ser para un país empobrecido el encontrar una riqueza de este tipo como es el petróleo en su costa o en su subsuelo. Es decir, las grandes multinacionales que pagan ejércitos propios y que alimentan tramas de corrupción dentro de las élites burocráticas de los estados y alimentan las guerras entre las distintas comunidades, bien sean de origen esas comunidades étnico o religioso, alimentan esa división interna, esa fragmentación de los países, ese debilitamiento de las comunidades humanas que existen en el interior para empobrecerlas, para reducir de tal manera su consumo interno que se conviertan en exportadores netos de toda esa riqueza que albergan sus territorios y sean entregados a precio realmente muy bajos a las multinacionales de los países enriquecidos a su costa. Como podéis ver en el siguiente gráfico, tanto Libia
como Nigeria son países que albergan grandes reservas de petróleo, y eso explica por un lado la invasión de Libia y por otro lado el reciente envío de tropas por parte de Estados Unidos a Nigeria con la excusa del secuestro de unas chicas allí. Y estamos concluyendo. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones que queremos extraer o que podemos extraer de esta sesión? Por un lado, el interés por parte de las comunidades políticas del desarrollo del multilateralismo como un valor principal en las relaciones internacionales, descartando por un lado la situación actual en la cual es un país el que en sí alberga toda la gran concentración de poder, como es el caso de la hegemonía que ha venido manteniendo hasta el momento los Estados Unidos, desvinculándonos también de la política de bloques, que no hacen sino acrecentar una carrera armamentística y un aumento de las tensiones, y el multilateralismo es la apuesta por la fragmentación del poder, una división en tantas partes muy pequeñas que evite que sea uno de los actores el que determine los mandatos, o bien que sean dos bloques los que se enfrenten de forma militar. Eso nos conduce a la segunda conclusión, y es la importancia de desarrollar la diplomacia, no como se está desarrollando ahora, que es el desarrollo de una fuerza preventiva y manifiesta, es decir, la amenaza como principio diplomático, sino que la diplomacia tiene que estar fundamentado en los acuerdos y las concertaciones entre los distintos actores por la vía política, y que rompa esos juegos de suma cero donde uno gana y otro pierde, y se encuentren soluciones en las que ambos actores salgan beneficiados. Estos son dos medidas o dos valores que deben regir la política internacional y pueden parecer muy lejanos. Sin embargo, también podemos extraer una serie de conclusiones a muy cercano funcionamiento, y uno de ellos es la reducción del consumo por parte de los países ricos, es decir, aquellas personas que nos encontramos en las áreas del planeta donde los consumos energéticos son mayores. Podemos tener el papel de reducir el consumo de tal manera que se rebajaría la presión para el acaparamiento de esos recursos energéticos que mantiene en constante crecimiento nuestras economías. Si nosotros reducimos el consumo, esa presión para expoliar a los países productores del petróleo se verá reducida. Otra de las medidas y de las apuestas que nosotros podemos hacer como comunidad política es generar un empuje hacia la diversificación energética, de tal manera que tanto nuestros proveedores energéticos como nuestras fuentes energéticas se vean fragmentadas, y eso mejore nuestra conectividad con distintas fuentes de energía, con distintos actores, y nos aporte una mayor seguridad energética, porque al reducir nuestra demanda energética y diversificarla, nos garantizamos que tendremos la energía necesaria para satisfacer las necesidades que tenemos como comunidad. Y por último, hablaremos del desarrollo de sistemas energéticos de perfil bajo. Esto significa sistemas energéticos con una intensidad sistemas productivos con una intensidad energética muy baja, de tal manera que podremos reducir la demanda energética para el mantenimiento de nuestra economía, puesto que el peso que tendrá las materias energéticas en el desarrollo de esta serán mucho menor. Esto está encaminado sobre todo hacia sistemas menos tecnificados, en los cuales utilicemos energías alternativas y que se han venido utilizando anteriormente a los sistemas de hidrocarburos. Para concluir, quería agradecer vuestra atención y espero que haya sido más ilustrativo. Si queréis profundizar más en el tema, podéis referiros directamente a los materiales
escritos que dejaremos colgados. Un saludo.